vamos a tratar de recordar cuáles son las 4 libertades que hemos visto hasta aquí. Número 1, es la libertad para participar, no miren sus apuntes, recuérdenlo conmigo. ¿En qué? En la elección de oficiales. En segundo lugar, es la libertad para participar en qué cosa? El envío de sus oficiales. En tercer lugar, es la libertad para participar en qué? En el reconocimiento de nuevos creyentes. Y en cuarto lugar, tienen la libertad para participar en qué cosa? En el proceso de disciplina eclesiástica y específicamente en el tercer paso que involucra a toda la iglesia. Todos como individuos participan en todos los pasos, pero como iglesia de manera colectiva en el tercero. Y eso es una libertad que la iglesia tiene y que no le puede ser quitada. Vamos a mirar entonces en esta lección algunas libertades más que John Cotton nos enseña en su libro y que son sumamente importantes de recordar. Así que vamos a mirar la libertad número 5, que está muy relacionada con esto que acabamos de ver. La voy a mencionar y luego les voy a explicar, porque quizá va a sonar un poco extraño al principio, pero voy a tratar de explicar qué es lo que significa. Ya, qué lapicito. Muy bien. Número 5. La iglesia tiene la libertad para separarse o apartarse de aquellos a los que no pueden expulsar. Muy bien, les voy a dar unos minutos para que escriban eso, pero esa es la quinta libertad. Libertad para apartarse o separarse de aquellos a los que no pueden expulsar. Y quiero explicar qué significa esto. Hermanos, como hemos visto, la ilustración útil que hemos dado que John Cotton la da, del hecho de que es como una corte en donde está el juez, los pastores, y está el jurado, los miembros, y para que se lleve correctamente el proceso de disciplina, tiene que haber un juez que pueda liderar el proceso, un jurado que dé el veredicto y un juez que dicte la sentencia, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando el juez se corrompe y entonces el jurado da una sentencia, pero el juez es el que tiene la autoridad de sentenciar y no se va a sentenciar a sí mismo? ¿Qué pasa cuando en una iglesia quienes deberían liderar el proceso son los que se han apartado? Y digamos que en una iglesia que tiene 2 pastores, los 2 pastores se pervierten y muestran que realmente son hombres que no conocen al Señor, no le temen, no quieren obedecer a Cristo. Estoy hablando de una cosa extrema, casi imposible, ¿verdad? No estoy hablando de que tengan algunas cosas o tomen algunas decisiones. Estoy hablando de enemigos de la cruz. Gente que se aparta completamente del derecho, de lo correcto, de lo que el Señor quiere. Y entonces la iglesia está allí. Está diciendo, nuestros pastores son unos perversos. Estos hombres no temen al Señor. ¿Qué se debe hacer? La iglesia no puede sentenciarlos porque la iglesia no tiene el mazo de autoridad en la mano. La iglesia tiene el veredicto. Pero como no los puede sentenciar, no los puede expulsar, hay algo que la iglesia sí puede hacer: separarse o apartarse de aquellos a los que no puede expulsar. La iglesia, esto es una implicación de la disciplina. La iglesia tiene la libertad de no ser secuestrada por ningún hombre ni por ninguna autoridad. Hermanos, hay muchas iglesias que yo he conocido donde los pastores, aunque no tengan la valentía de decirlo con palabras, lo dicen con actitudes. Y dicen esto: si no te gusta cómo es la iglesia, te puedes ir, porque esta es mi iglesia. Y aunque todos se vayan, yo me voy a quedar. Escúchenme bien. Esa actitud es la actitud de una iglesia secuestrada.
A mí qué me importa que yo haya sido quien fundó la iglesia, quien la plantó, que yo haya sido el primer pastor por 8 años, solo yo fui pastor y que ahora hayan otros pastores. A mí eso no tiene nada de importancia. Si en mi iglesia yo no puedo ser disciplinado, yo no puedo bajarme del ministerio y dejar de ser pastor, si cometo algo que está mal, entonces hay algo que está mal en mi iglesia. En algunas iglesias locales es básicamente, aunque se fuera, y he conocido este caso, es muy triste, el 95% de miembros de una iglesia se fue. Y el pastor se quedó diciendo, aquí nos quedamos los fieles, los que perseveramos. Y entonces ahora la iglesia está llena otra vez con otra gente que en algún momento le va a volver a hacer lo mismo. Porque el problema no es la gente. El problema es ese tipo de hombre secuestrando la iglesia de Cristo. ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen mal en la iglesia? ¿Qué hacemos cuando hay una iglesia que el pastor comienza a caminar en perversidad, en pecado, de una manera equivocada? No lo podemos expulsar porque nosotros no tenemos autoridad, pero hay algo que podamos hacer. John Cotton dice, sí, sí hay algo que podamos hacer. Tenemos la libertad de que si hay un hombre que niega a Cristo, hay un hombre que decide ser un enemigo de Cristo, hay un hombre que niega la doctrina que hemos acordado, no lo podemos expulsar como inconverso porque no tenemos ese poder, pero un poder sí tenemos. Nos vamos a apartar de él y le vamos a decir, si usted quiere seguir siendo y diciendo que es pastor, allá usted. Nosotros no lo reconocemos como nuestro pastor ya. Esa libertad la iglesia la tiene. Y acuérdense este concepto que lo aprendí hace muchos años del doctor Waldron. Me dijo esto, en la iglesia nadie puede secuestrar a la iglesia. Nadie. Eso incluye pastores, pero también miembros. Hay iglesias que han sido secuestradas por familias de la iglesia, donde no puedes tocar esto, no puedes hacer eso. Nosotros llegamos aquí y esto así se tiene que hacer porque aquí hemos estado nosotros tenemos que cuidar esta iglesia. La iglesia no puede ser secuestrada. Y cuando hay un secuestro de parte de pastores que no hacen lo que Dios quiere, que blasfeman el nombre de Cristo, la iglesia puede retirarse y separarse de ellos diciendo, nosotros preferimos ser una iglesia sin pastor que una iglesia que no obedece lo que Cristo nos dio. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos la libertad de obedecer a Cristo conforme a lo que Él manda. Ahora, escúchenme bien, amados hermanos. Esto no es una cosa por cualquier cosa que la iglesia puede hacer eso. Estamos hablando de un caso extremo. Estamos hablando de judaizantes predicando que Cristo, ahora no es solo Cristo, sino la circuncisión y esto y aquello, y están blasfemando el evangelio y quebrantándolo y torciéndolo. De esos casos estamos hablando. De hecho, esto es lo que los Gálatas no hicieron. ¿Qué es lo que Pablo, se acuerdan lo que vimos más temprano hoy? ¿Qué es lo que Pablo les está reclamando a los Gálatas? Que ellos no vivieron en la libertad que tenían, se dejaron secuestrar y se pusieron bajo hombres que les enseñaron un evangelio falso. La pregunta sería, ¿y qué es lo que Pablo entonces pretendía que ellos hicieran? ¿Qué creen ustedes? Decirles, si ustedes van a seguir parándose en nuestro púlpito a enseñar, tiene que saber que esta es la última vez que lo va a hacer, porque la próxima semana no vamos a estar aquí para escucharlo. Porque lo que usted enseña no es la doctrina de Cristo que aprendimos de Pablo, es doctrina de hombres. Y nosotros no vamos a sufrir eso. Eso es lo que Pablo le está instando a que hubiera sido la manera correcta de responder. Porque esa es la libertad que ellos tenían. No estoy hablando de cosas superficiales. No estoy hablando de carnalidad. No estoy hablando de a mí no me gusta cómo el pastor hace esto, cómo se viste su esposa o cómo... No estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de casos extremos en donde los hombres que tienen que cuidar la iglesia han blasfemado el nombre de Cristo. En esos casos, la iglesia tiene una libertad, porque la iglesia no puede ser secuestrada. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos queridos? Esto es una implicación de la verdad con respecto a lo que tiene que ver con la disciplina. En sexto lugar, la iglesia tiene la libertad de
recurrir a un sínodo. También se le puede llamar asamblea para pedir ayuda. La sexta libertad que la iglesia tiene es poder recurrir a un sínodo o asamblea para pedir ayuda. Quiero explicar lo que esto significa. John Cotton utiliza Hechos 15, que ya lo hemos meditado, lo hemos pensado. Quiero hablar de eso cuando lleguemos a la cuarta actividad, que es la vida asociativa. Pero en Hechos 15 aparece una realidad preciosa. Hubo una gran disensión en la iglesia. Los gentiles estaban llegando a la iglesia. Habían creyentes judíos que estaban diciendo, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y entonces se armó un gran debate que requirió la reunión de iglesias, específicamente en Jerusalén, con los apóstoles presentes, para tratar el tema y buscar una solución. Esa realidad es el ejemplo o el patrón en el tiempo extraordinario de lo que en el tiempo ordinario nosotros llamamos una asamblea, una reunión de iglesias para pedir consejo. Ahora, quiero que me escuchen con bastante cuidado lo que voy a decir. La vida asociativa de una iglesia es uno de los privilegios más maravillosos que tenemos cuando nosotros estamos en una iglesia local. La vida asociativa me refiero al hecho de que una iglesia puede tener una verdadera relación con otra iglesia, como dos hermanas que se relacionan y se cuidan mutuamente. Dos hermanas en donde la una puede decirle a la otra, estás haciendo esto mal, ten cuidado con esto, y en esa relación hay un intercambio real. Si tú quieres que nadie te diga algo, entonces tienes que caminar solo, ¿sí o no? Pero si caminas con otros, tienes que saber algo. Se te van a meter en la vida y eso no es necesariamente algo malo. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su límite, pero qué bueno es tener personas que puedan evaluarnos, ayudarnos, juzgarnos, permitirnos entender cómo tenemos que conducirnos. Y eso es parte de la vida asociativa. Hermanos, lo que se está hablando aquí de la libertad es el hecho de que las iglesias tenemos que reconocer algo. Ninguna iglesia tiene todo, absolutamente todo lo que necesita, ¿sí o no? Hay algunas que tienen dinero, pero no tienen experiencia o no tienen sabiduría. Hay otras que tienen sabiduría, pero no tienen dinero o están en algún conflicto. Todos nos necesitamos el uno con el otro. Todos necesitamos la ayuda y la interacción mutua, porque ninguna es autosuficiente en un sentido pecaminoso. No estoy hablando de la autoridad. En la autoridad, la iglesia tiene todo lo que necesita si tiene pastores y miembros. Pero en la realidad práctica necesita aún el consejo, la guía y el consuelo de otras iglesias. Es una parte real, así como un matrimonio. Yo les hago una pregunta y espero su respuesta. Un matrimonio tiene todo lo que necesita para poder ser un matrimonio como Dios quiere en el sentido legal, en el sentido espiritual. Un matrimonio es un matrimonio en sí solo, ¿sí o no? Sí. Pero ese matrimonio que es todo lo que necesita en sí solo, necesita ayuda muchas veces en esa relación en la que llevan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, porque si no, aquí mismo empezamos consejería matrimonial. Todos esos que se niegan que hay problemas entre nosotros. Bueno, piensen en esto. En las iglesias es igual. Las iglesias tienen todo lo que necesitan para ser una iglesia. La iglesia no depende de otra. Y ustedes que tienen una mente, un pensamiento bautista, eso es bien importante entenderlo y es lo que creemos. Las iglesias son autónomas, las iglesias son independientes. No dependemos de una filial, no somos una filial, no tenemos una central en alguna parte. La central es nuestra misma iglesia local, porque eso es lo que creemos. Es la iglesia ha recibido todo lo que Cristo ha querido que la iglesia tenga. Sin embargo, a pesar de tener todo, así como un matrimonio que tiene todo para ser un matrimonio, necesitamos ayuda. Y esto es parte de la preciosa libertad que las iglesias tienen. El hecho de poder pedir ayuda y buscar ayuda
con personas que puedan ser de influencia y de bendición para ellos. Déjame pintarte un cuadro. Si tú ves a un hombre que se casa con una jovencita que es muy linda en su casa, todos la quieren, y de pronto este hombre se casa con ella y de un día para otro se va a vivir a una montaña. Le dice a ella que ya no puede tener teléfono. Le dice que le prohíba que se comunique con sus padres. Le dice que no puede tener amigas y que cualquier cosa que hable con él. ¿Qué dirías tú de un cuadro así? Está raro, pastor. Ese hombre es raro. Por supuesto que es raro. Porque la vida real permite que uno tenga relación con otras personas, que pueda llamar en caso de un consejo, que pueda estar cerca de otros en caso de ayuda. Todos nos necesitamos y necesitamos de otros. Así es como se ve el caso de un abuso en la vida de alguien. No hables con nadie, no pidas nada, que nadie te diga nada, nadie tiene por qué meterse en nada. Cuando alguien hace eso es porque no quiere que se abra la puerta para que otros vean lo que hay. Porque si otros ven lo que hay, quizás no estarían tan de acuerdo con lo que haces. Esa es la razón por la que muchas iglesias se aíslan. Yo no quiero que nadie me diga nada. Yo no quiero que nadie se meta en mi conflicto, en lo que hago, en los procesos que tengo. Hace unos años tuvimos un conflicto. Ya no les voy a decir el país para yo sentirme libre de hablarlo con claridad, ¿ok? Pero hubo un conflicto y esta iglesia expulsó a un grupo de jóvenes de su iglesia. Los expulsó diciendo que eran inconversos y mandó a los pastores de su ciudad el nombre de estos muchachos diciendo no los reciban, son inconversos. Uno de esos muchachos llamó a un pastor y le pidió consejo. Y entonces escuchó, el pastor le dijo, cuéntame qué pasó. Cuando comenzaron a contar lo que pasó, era evidente que había sido una obra completamente arbitraria, una iglesia manipulada y un pastor simplemente descargando su ira sobre gente que no quiso hacer lo que él quería. Cuando se asentaron en una iglesia y el pastor de esta iglesia llamó al otro pastor para poder hablar de lo que había pasado, el pastor en primera instancia fue, pero cuando este otro pastor le dijo, ¿me podrías mostrar los documentos de la asamblea para ver cuál era la acusación que estos hermanos recibieron? El pastor se puso de pie y le dijo, yo no tengo por qué mostrarte nada. Nuestra iglesia es independiente. No te metas en los asuntos de mi iglesia local. Y se fue. Hasta el día de hoy, dice la historia, ese hombre no tiene comunión con nadie. Pero te voy a decir la otra parte de la historia. Esos jovencitos, 7 años después, todos son miembros de iglesias locales. Todos están tratando de honrar al Señor y todos están tratando de servir de alguna manera u otra en su iglesia. Pregunta, ¿hubo un error allí? ¿Hubo algún atropello de la libertad? Por supuesto que lo hubo. Porque los pastores y la iglesia tenemos autoridad que Dios nos dio. Pero como toda autoridad delegada, no puede servir para decir, no me cuestiones. Es como, déjenme darles un ejemplo. Es como un esposo que golpea a su esposa y le dice, pero yo soy la cabeza de este hogar y yo tengo autoridad que Dios me da. ¿Tú qué le dirías a ese hombre? Tú tienes autoridad, pero has pervertido tu autoridad haciendo algo que no hace la cabeza de un hogar. Eso es lo que le diría. Espero que eso sea lo que le diga. ¿En una iglesia no puede pasar eso? Claro que puede pasar eso. Hemos recibido verdadera autoridad, pero si uno manipula esta autoridad y la usa para poder hacer un juicio incorrecto de las cosas, sin hacer procesos claros, sin poder mostrar el pecado, tú no puedes decir no te metas en la libertad o en la autoridad que tiene mi iglesia cuando estás haciendo algo en contra de aquel que te dio la autoridad. Nosotros no tenemos permiso para ir poniéndole etiquetas a la gente de inconverso sin un proceso correcto en donde realmente hay una iglesia que vio que esos hombres no se arrepintieron. Conocí hace unos meses el caso de unos hermanos que me mostraron una carta de expulsión. Los pastores se reunieron y los expulsaron.
bajo el sello de ustedes no son cristianos. La pregunta es, ¿cómo se debe juzgar algo así cuando no hay un proceso, cuando no hay los pasos, cuando ni siquiera hay un pecado concreto que se está disciplinando? Simplemente yo creo que tú eres inconverso porque fuiste en contra de lo que yo dije. Necesitamos la ayuda de otras iglesias para poder pedir consejo. En la Confesión Bautista de Fe de Londres dice, en el capítulo 26, los párrafos 14 y 15, que cuando surge un problema entre las iglesias o en alguna iglesia en particular, es conforme a la mente de Cristo que iglesias se reúnan para tratar de ayudar a esta iglesia de una manera voluntaria, dándole consejo, guiándole, ayudándole. Y es precioso cuando nosotros podemos ver eso en un grupo de iglesias. Nos necesitamos y eso es parte de las libertades que una iglesia verdaderamente tiene. Mis hermanos, ¿me están siguiendo aquí con mucha atención o no? Esto nos lleva a la última libertad. La libertad número 7 es una libertad conectada con lo que nosotros acabamos de ver ahora y es la libertad para tener comunión con otras iglesias. La libertad número 7 tiene que ver con tener comunión con otras iglesias. Cotton lo presenta de una manera muy interesante porque enseña 7 beneficios de esta vida asociativa, 7 beneficios de esta preciosa relación que se puede tener cuando uno decide caminar con otras iglesias en esta comunión. Antes de poder explicarte esas 7 cosas rápidamente, quiero que pienses conmigo en lo siguiente. ¿Se acuerdan lo que vimos de cómo Pedro recibió las llaves? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que la implicación de eso determina el tipo de gobierno o de estructura de la iglesia que uno cree. Cuando tú crees que eso viene de los apóstoles y hay una jerarquía, entonces tú perteneces a lo que podríamos llamar una iglesia catedral, en donde tú no tienes la opción de voluntariamente relacionarte con otros, tú eres parte de una estructura. Tú estás obligado a tener relación con otros. Si tú eres parte de una iglesia presbiteriana en donde hay un presbítero sobre las iglesias, tú no tienes la libertad de relacionarte con la iglesia que está en tu mismo presbiterio. Tú estás obligado a hacerlo porque es parte de la estructura si tú entiendes así las llaves del reino. Pero ¿qué pasa cuando tú entiendes como nosotros lo entendemos, como congregacionalistas? La relación entre iglesias no es en una jerarquía, ni de arriba hacia abajo, ni de abajo hacia arriba, sino en una relación horizontal, en donde las iglesias son hermanas y en donde relacionarte con tus hermanas y poder trabajar con tus hermanas sí se puede llamar una libertad. Lo haces voluntariamente, caminas con otros voluntariamente. Por eso se le llama libertad y por eso es parte de esto, porque es legítimo que una iglesia diga, nosotros queremos tener comunión con otros cristianos. Nosotros queremos vivir en comunión con otras iglesias. Nosotros queremos tener relación en la que podamos crecer como iglesia con otras iglesias de Cristo. Eso es completamente legítimo, porque eso es parte de la libertad que tenemos. Hermanos, nosotros pertenecemos a una iglesia universal, que es la iglesia de Cristo Jesús, la cual no se puede completar perfectamente en la tierra porque hay una parte de esa iglesia que ya está en el cielo. A esa iglesia se le llama la iglesia triunfante. Hay otra que está en la tierra, a esa iglesia se le llama militante. Y hay otra que todavía no es iglesia porque todavía están en sus delitos y pecados y el Señor los va a ir salvando. Lo que sí sabemos es que al final de la historia, todo el número de ese pueblo de Dios va a ser completado. Y entonces la iglesia como un todo estará delante de él en aquel día. Unos siendo resucitados de sus sepulcros, quizás después de cientos o miles de años de estar allí. Y otros van a ser transformados porque todavía están vivos. Pero hay una cosa que sí sabemos.
todos van a estar delante de Jesucristo, su Señor. Qué gloriosa esperanza la que tenemos. Pero mientras tanto, en la tierra, mientras estamos en esta lucha, es nuestro deber caminar en la vida asociativa de una manera voluntaria, amando a otras iglesias y relacionándonos con ellas. La última lección de esta serie de lecciones que les estoy dando, vamos a hablar de esta actividad que es la vida asociativa. Y en esta vida asociativa vamos a considerar qué es lo que esto implica. Y quiero mostrarte algunos aspectos de cómo funciona la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros en esa actividad de la iglesia. Pero por ahora estamos solamente mirando los beneficios que tiene esa preciosa libertad que tenemos como cristianos. Quiero mostrarte 7 cosas que se mencionan aquí en el libro Las llaves del reino, que son los beneficios maravillosos de esta vida asociativa. Son 7, así que te los voy a ir dictando y escribiendo aquí, por si alguno escribe un poco más lentito. En primer lugar, él dice que está el beneficio de la participación. El beneficio de la participación. Mis hermanos, los miembros de una iglesia disfrutan al tener comunión con otras iglesias que pueden participar con las otras iglesias como si fueran parte de ellas, como si fueran una sola iglesia en diferentes lugares. Si alguno de ustedes fuera al Ecuador y llegara un día del Señor a nuestra iglesia, si nosotros tenemos una relación eclesiástica, desde adelante te voy a saludar y voy a decir, hermano, bienvenido a tu iglesia en Santo Domingo. Y quiero decirte algo, hoy vamos a participar de la cena. Eres bienvenido a participar con nosotros, porque este es tu pueblo también. Esa comunión es la que uno tiene cuando tiene este reconocimiento voluntario con otras iglesias hermanas. Hay una participación real, es una participación que tiene que ver con los beneficios, el cuidado, el amor de una iglesia cuando por alguna razón tú estás con nosotros en nuestra iglesia. Sigue siendo como si fuera la tuya, solo que está en otro lugar y tiene otro acento y tiene quizás otro idioma, pero sigue siendo tu iglesia, porque nosotros somos parte de esta vida asociativa. Segundo beneficio, le podemos llamar recomendación. Recomendación. La recomendación tiene que ver con cómo cuidamos los pastores a las ovejas de un lado para otro. ¿Te acuerdas la famosa historia de Febe, la servidora de la iglesia de Cencrea que estaba allí en la iglesia de Roma ahora? Febe fue recomendada por Pablo mediante carta, recibidla. Ese tipo de recomendación es parte de los privilegios de poder vivir asociados, porque podemos recomendar a nuestras iglesias hermanas el cuidado del alma de uno de nuestros hermanos. Hace unos meses, una hermana amadísima, miembro de nuestra iglesia, se fue a vivir a Estados Unidos. No sabíamos si era total o era solo temporal, pero levanté el teléfono, ahora ya no solo una carta, sino una llamada también vale, y llamé a un pastor hermano allá y le dije, dime la dirección de tu iglesia, quiero recomendarte que puedas cuidar la vida de esta persona. Hermanos, tengo que decirles en honor a la verdad que esa iglesia fue aún mejor que lo que nosotros pudimos haber sido con ella. Como todo migrante que llega a un país, el tener cuidado de ella, su hermana se enfermó, los hermanos de la iglesia se turnaban para poder llevarles comida para que puedan tener. Un hermano de la iglesia ayudó a encontrar un arriendo donde puedan vivir y estar seguras y tranquilas. Hermanos de la iglesia la acercan o la llevan de regreso cuando termina el culto los domingos o cuando es en la noche. Y uno dice, ¿qué es esto? Ellos la están tomando como si fuera de ellos, porque se lo recomendamos. Cuídamela. Mientras esté con ustedes, cuídamela. Era temporal, pero salieron sus papeles de residencia y ahora la recomendación se volvió permanente. Que el Señor te ayude a cuidar su alma hasta que el Señor demande de ti algo diferente.
Qué precioso privilegio, ¿sí o no? Nosotros estamos cubiertos por todos lados porque tenemos iglesias hermanas que pueden velar por el cuidado y el alma de aquellos que están allí. Pero eso sí, en iglesias constituidas de una manera correcta, en donde se puede organizar todo de manera correcta conforme a estos principios. Número 3. Número 3. También para consulta. Y de esto ya hablamos brevemente cuando hablamos de que esto es lo que tiene que ver con el privilegio de caminar con otros. A veces necesitamos pedir el buen juicio o el consejo de una iglesia hermana sobre un tema en particular. Hace unos días yo tuve el privilegio de predicar en la Iglesia Bautista Reformada de Miami y estuve allí y en la tarde me senté con los pastores en la casa de uno de ellos y me dijeron, pastor, queríamos invitarte, estamos contentos de esto, pero queremos preguntarte algo, ¿sí? Y nos sentamos y me comenzaron a hacer preguntas sobre algo en particular donde ellos juzgaron que quizás yo podía ayudarles porque tenía la experiencia de conocer ese país y de conocer lo que había. Hay la libertad de consultarnos, pedirnos ayuda, porque eso es parte de la vida asociativa cuando uno encuentra ese tipo de relación con otras iglesias. Pastor, ¿qué discipulado estás usando en estos casos, en esto? Pastor, tengo un problema matrimonial, ¿qué libro me recomiendas para poder leer con ellos? Eso es la parte de la vida natural cuando tú tienes una relación verdadera con otros. La consulta, el consejo, es uno de los preciosos privilegios de la vida asociativa. Eso es precisamente el caso de Hechos 15. Fueron a buscar consejo para saber qué tenían que hacer y cómo ayudaban a arreglar la relación entre los judíos y los gentiles que ahora estaban amando al Señor. ¿Cómo hacemos para que vivan juntos? Es como que dos mundos completamente diferentes se estén uniendo. Necesitamos ayuda. Y eso fue lo que recibieron de parte de los apóstoles, ayuda. Eso es lo que hace la vida asociativa. En cuarto lugar, también tenemos el privilegio de congregarnos o congregarse en un sínodo. Sínodo es otra palabra para asamblea. Una asamblea es la reunión de iglesias por medio de sus mensajeros para poder atender un tema que compete a una o a todas las iglesias allí reunidas. Eso es un sínodo, una asamblea. Cuando tú tienes una vida asociativa, nos reunimos para poder tocar temas o asuntos que puedan servir para el beneficio de una o de todas las iglesias que están allí reunidas. Y eso es parte de los privilegios que tenemos. Nos reunimos a discutir una mala doctrina que está llegando a Tacna y a este sector. Está llegando una doctrina que dice tal cosa y aquella. ¿Cómo deberíamos entenderlo? ¿Cómo deberíamos? Bueno, nos juntamos, pastores, fulano de tal, tú tienes más experiencia. ¿Cómo podríamos responder a este tema? ¿Qué libros pudiéramos leer? ¿Qué pudiéramos hacer? Ese tipo de reuniones para bien, para poder crecer, es parte de lo que hace esta libertad que tenemos en Cristo Jesús como iglesias. Qué lindo es que no estemos solos. ¿Quién tiene todas las habilidades y todos los poderes para saber todo lo que tiene que hacer? ¿Saben cuál es la respuesta? Nadie. Aunque el necio cree que sí puede. Yo no necesito de nadie. ¿Para qué voy a andar preguntando si yo sí sé, si tengo la Biblia y Dios está conmigo? Así que solo un necio pensaría así. Porque el Señor parte de lo que usa para hacerte bien es precisamente poner a hombres que te puedan ayudar a discernir, a los cuales preguntar. Si nosotros escucháramos el consejo de otros, quizás caminaríamos de una manera sin tantos golpes antes de aprender. Alguien dice, es que nadie aprende en cabeza ajena, ¿sí o no? ¿Han escuchado ese dicho, no? Es como, yo te dije, pero igual te tenías que golpear para que aprendas. No tiene que ser así en la iglesia. No tiene que ser así en experiencia. Cuando hay hombres humildes, están dispuestos a escuchar y están dispuestos a tomar el consejo para la gloria del Señor. Número 5, ¿me está siguiendo o no?
Te estoy escribiendo aquí. Si no lo entiendes, por lo menos escúchalo para que lo interpretes. 5. Contribución. Contribución. Hermanos, la contribución significa que nosotros como iglesias podemos reunirnos en esta preciosa libertad que tenemos para poder contribuir voluntariamente a causas que tenemos en común. Yo les pregunto, ¿se necesitan iglesias de sana doctrina en este sector del Perú? ¿Sí o no? ¿Se necesita plantar más iglesias en esta parte del mundo? ¿Sí o no? Bueno, enviar a un misionero cuesta plata. Una iglesia lo haría, o mejor dicho, no podría hacerlo quizá. 2 iglesias lo podrían hacer con mucho esfuerzo, pero 10 iglesias no solo podrían enviar uno, quizás más de uno, a poder plantar iglesias para que la gloria de Dios se siga extendiendo. Y esto es parte de la contribución, el hecho de poder poner lo que Dios nos dio. Todos podemos contribuir cuando trabajamos en equipo. Solamente alguien que no conoce al Señor no tiene nada para dar. Porque algunos pueden dar dinero, si eso es lo que Dios les dio. Otros pueden dar experiencia. Hemos trabajado así, hemos plantado iglesias así. Déjame enseñarte cómo lo hicimos. Y eso es su contribución y es muy valiosa. Y otros tienen hombres que pueden compartir. Yo no entiendo por qué, pero en nuestra iglesia pequeña hemos tenido tantos hombres que salen y tenemos 5 hombres que saben enseñar, pero solamente enseñan 2 porque ya está ocupado el púlpito. Pero hay otros que estuvieran suplicando por tener uno de esos que pudiera predicar la palabra cada domingo. Entonces, ¿cuál es la meta? Crear megas iglesias inmensas donde tengan todo funcionando perfecto con todo. No, es muchas iglesias que puedan contribuir la una con la otra y plantar iglesias en todos los lugares que están a su alrededor. Yo estoy a favor de las iglesias fuertes, porque siempre se necesitan hermanas mayores, pero no megas iglesias, porque cuando tú tienes una mega iglesia significa que todo tiene que venir hacia ti. Y ese no es el principio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la dirección es así. Si yo hago así, los mejores predicadores, la mayor cantidad de pastores, todos los diáconos, todos los recursos, todos los ministerios están en mí. Pero cuando yo hago así, los ministerios, los hombres, los diáconos y los pastores, ninguno necesariamente se queda, son enviados para que otras iglesias puedan hacer lo que el Señor les llama a hacer también. Si el Señor lo permite, en enero vamos a tener otro pastor en nuestra iglesia, vamos a hacer 3. Y seguramente en algún momento el Señor va a quitarnos uno de los 3 y vamos a volver a hacer 2. Y seguramente el Señor nos va a enviar otro. Y cuando tengamos otro, capaz que nos volvamos a quedar 2 o 1. Pero la obra de Dios tiene que seguirse haciendo a través de la plantación de iglesias, no acaparando, sino contribuyendo. Y ese es el privilegio que nosotros tenemos en esta vida asociativa. Número 6. Y esto es una parte bien importante, escúchalo bien. Amonestación. Amonestación. La amonestación tiene que ver con el hecho de que como iglesia podemos exhortar a una hermana, una iglesia hermana, si algo no se está haciendo bien. Piensa en esto. Si el llamado como cristianos es que si tú ves a tu hermano pecar, ¿qué tienes que hacer? Dímelo, ¿qué haces si ves a tu hermano pecar? Ir a amonestarle, estando en privado, en secreto, ayudándole. ¿Por qué? Porque te molesta que peque. No, porque yo lo amo y porque quiero que le vaya bien. Y porque cuando peca, contra el único que está yendo es contra Dios y contra su propia alma. Y si yo lo amo, no voy a dejarlo solo. ¿Quién podría llamar amor si cuando ves que alguien está haciendo algo que le hace daño, no lo reprende, no le dice? Piensa en un padre con sus hijos. ¿Qué padre necio se jactaría de ver a sus hijos pecar y no decirles nada y decir cuánto yo amo a mis hijos?
tú no los amas, tú los aborreces, porque el que ama corrige, el que ama estorba, el que ama se pone en el camino diciendo, no lo hagas, porque al final esto es en contra de tu propia alma. Eso es lo que hace el amor. ¿Y cómo funciona entre iglesias? Igual. Y eso no es violentar la libertad de nadie, es disfrutar del beneficio de caminar con otros. Los pastores podemos ayudar a otros pastores. Cuando hay un proceso que no está bien hecho, hay que decir, pastor, ten cuidado, porque la forma en la que llevaste a cabo esto va a traer problemas en tu iglesia. El otro día llamé a un hermano amadísimo por teléfono y le dije, mira, te voy a decir algo, tú sabes cuánto te amo y que estoy contigo en las buenas y en las malas, pero en esto estás equivocado. El hermano, porque es un hombre que teme al Señor y sabe que yo lo amo, me dijo, pastor, muéstrame en qué estoy equivocado, yo estoy dispuesto a corregirlo. Y se lo mostré y el hermano cambió inmediatamente. ¿Cuál es el problema? El problema es que la amonestación tiene que ser hecha sin demora. Porque si tú ves que yo estoy haciendo algo con mi iglesia que está mal, y lo ves, y eres consciente, y mañana me alcanzan las consecuencias, y yo me llego a enterar que tú sabías que yo estaba caminando mal y nunca me dijiste nada, no esperes que diga, entiendo que me amaste, por eso no me dijiste nada. Tú no me amas. Tú no me amas, porque si tú no me corriges, lo que tú estás esperando es que yo me descalifique, que yo le haga daño a la iglesia que tanto amo, que yo destruya el ministerio en Ecuador. Si tú no me corriges, es porque no te importa lo que yo hago. Es porque no te importa cuáles son mis anhelos. Mi anhelo es honrar al Señor. Mi anhelo es llegar un día delante del Señor y decir, Señor, aquí está la obra que me pusiste en la mano para hacer. Aquí la traigo delante de ti como en olor grato, como una ofrenda. Si tú me amas, ayúdame a cumplir esa meta, aun cuando a veces te tengas que oponer a mí, porque a veces nosotros mismos somos los que nos oponemos a lo que nosotros mismos deseamos. Esa es la bendición de la vida asociativa. Y finalmente, número 7, la propagación o multiplicación. Propagación de las iglesias. ¿Cómo deberíamos plantar iglesias? Iglesias ayudando a otras iglesias a que puedan ser plantadas. Pastores motivando, ayudando, haciendo lo que esté a su alcance para poder formar hombres, para poder encomendar hombres al ministerio. Eso es parte importante de lo que significa esta vida asociativa y esta propagación de iglesias locales. Hermanos, esas son las preciosas 7 libertades que la iglesia tiene, los miembros tienen. Te puedo pedir que las repitamos a ver si te acuerdas. No veas, no me hagas trampa. Todos mirando aquí. Número 1, la iglesia tiene libertad para participar en la elección de sus oficiales. Repítelo conmigo, en la elección de sus oficiales. En segundo lugar, la iglesia o los miembros tienen libertad para enviar a sus oficiales. Repitámoslo juntos. Enviar a sus oficiales. Voy 2. Número 3. La iglesia tiene libertad para participar, nunca te olvides participar en la aceptación o reconocimiento de nuevos miembros. En cuarto lugar, la iglesia tiene libertad para participar en ¿qué cosa? En el proceso de disciplina eclesiástico, y específicamente estamos hablando del tercer paso. En quinto lugar, la iglesia tiene libertad, esta fue la más difícil porque fue una implicación, la libertad de apartarse o separarse de ¿quiénes? De los que no puede expulsar. ¿Y por qué no los puede expulsar? Porque para poder expulsar se necesita al juez y al jurado. Y si el juez está corrupto,
entonces no se puede hacer un juicio, pero tampoco me tengo que quedar. Esa es la libertad de la que se está hablando. En sexto lugar, la iglesia tiene libertad ¿para qué? Recurrir ¿a qué? A un sínodo, que es lo mismo que una asamblea. Y eso es la reunión de iglesias por medio de sus representantes para tratar asuntos que tienen que ver con una de esas iglesias o que atañen a todas las iglesias que están allí. Y en séptimo lugar, la iglesia tiene libertad ¿para qué? Para relacionarse, para tener comunión ¿con quién? Con otras iglesias. Esas libertades van a jugar un papel importantísimo cuando nosotros lleguemos a las actividades de la iglesia. Estamos en una buena parte de nuestra clase ya. Hemos avanzado una de las partes clave. Ahora vamos, a partir de la siguiente clase, que es la que viene ahora, vamos a empezar a hablar de la otra parte. En el gobierno congregacional, nosotros afirmamos que por un lado, los miembros de una iglesia tienen ¿qué cosa, hermanos? He estado hablando todo el día de eso, vamos. Los miembros de una iglesia tienen ¿qué cosa? Díganlo más fuertecito para llenarme de ánimo. ¿Qué tienen? Libertad. Pero por el otro lado, no es solamente la libertad de los miembros. Por el otro lado, el otro agente que participa son los pastores. Y la palabra que vamos a usar para hablar de los pastores es autoridad. Así que los miembros tienen libertad, los pastores tienen autoridad. Y ya hemos visto esto, ahora tenemos que ver esto en la clase que viene y la primera de mañana. Vamos a mirar qué es esto de la autoridad. Y luego, a partir de las clases segunda de mañana, veremos las 4 actividades de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo se conecta la libertad y la autoridad en cada una de estas actividades. ¿Por qué? Porque eso es lo que sería una manera de vivir la iglesia de forma consistente con lo que nosotros creemos.